Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Nevardo Alcides Alzamora Lara, administrador de profesión, MBA, Magíster en Gestión de Talento Humano, Magíster en Gestión Empresarial. Hoy les traigo un tema bastante importante, en realidad que eso es lo que debemos conocer todos, y es relacionado a los subsidios por incapacidad temporal. ¿Qué es un subsidio por incapacidad temporal o qué es un subsidio? ¿Sí? Puntualmente, más que el tema de una prestación económica que se otorga al trabajador, es una ruptura de vínculo laboral, un tema de salud. Esta ruptura de vínculo laboral, en este caso, se da por un tema de enfermedad, ¿sí?, laboral, ¿sí? Y es un tema de incapacidad temporal, por un tiempo. Definitivamente, uno está con descanso médico, y posterior a los 20 días pasa un tema de subsidio. Este subsidio, en este caso, puede ser de un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, como máximo 10 meses, 11 días. ¿Sí? Que es el subsidio por incapacidad. No es que no pueda ser subsidiado. Lo que pasa es que después de ese periodo ingresamos ya a se puede decir, una junta de médicos. Y son los médicos que definen si seguimos subsidiados o por ende ya pasamos a una jubilación anticipada. ¿Cuál es la normativa que rige en este caso ese beneficio, este subsidio? Estamos hablando de la Ley 26790, Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud en el Perú. Esta normativa regula los subsidios por incapacidad temporal y entre otras prestaciones. Segundo, el Reglamento de Seguridad de Salud por el Trabajo y Familia, Decreto Supremo 00997, define los lineamientos sobre la administración y otorgamiento de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. ¿Sí? Que incapacidad temporal, en este caso, esa ruptura laboral que se tiene por temas de salud. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece el derecho y deber de los trabajadores en los casos de incapacidad por enfermedad o accidente. Y cuando hablamos de accidentes, hablamos de accidentes laborales también, incluidos por el tema de accidentes dentro del trabajo. Los subsidios por incapacidad temporal, primero vamos a hablar del descanso médico. Los primeros 20 días es un descanso médico que en este caso lo asume, lo paga la empresa, el empleador. Posterior a los 20 días, y estos 20 días se suman durante todo el año, porque el descanso médico puede ser un día, 2 días, 3 días, lo que vayas acumulando durante el año hasta 20, ¿sí?, lo asume el empleador. A partir del 21º día se convierte en un subsidio por enfermedad. Ese pago lo asume en este caso de salud. Es salud para poder pagar al trabajador el subsidio, lo que va a pedir, lo principal que va a pedir es el certificado de incapacidad temporal, el comúnmente llamado CIT. ¿Sí? Ese documento, en este caso, tiene que estar acompañado de una serie de documentos. En realidad, que es el certificado de capacidad temporal, los documentos que acrediten la cita médica, el tema de las facturas de medicinas, documentos que vamos a ver más adelante que son obligatorios para que sea reconocido como tal. ¿Cuál es el plazo máximo de subsidio? Como les había comentado, son 11 meses y 10 días, ¿sí?, que la empresa, en este caso, va a subsidiar el pago al trabajador, que después es recuperado por el empleador ante salud. ¿Sí? Posterior a esa fecha, ya dentro de una junta de médicos, y esta junta de médicos, como les comenté, lo que va a hacer es de indicar si el trabajador persiste un subsidio o ya de repente ingresa a una jubilación anticipada. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta? Principalmente para poder, en este caso, obtener como beneficio el subsidio de incapacidad, el trabajador debe contar con vínculo laboral, ¿sí?, al momento del goce, en este caso, de la prestación. En el caso de accidentes solo será necesario que exista afiliación ante salud, tiene que estar afiliado a salud como tal, y la acreditación, si es un personal nuevo, es al mes de declaración. Como siempre le digo, en este caso, a mis alumnos, a las mismas empresas, a los trabajadores, la tercera aportación a esa declaración va a ser prácticamente entre cuarto al quinto mes. Porque cuando te ingresas a la empresa, pongamos ingresas en enero, la primera declaración es en febrero. La segunda es en marzo, la tercera en abril, ¿sí? Y significa que a partir de mayo va a reflejar en la página web, en este caso de salud. Así que a partir del quinto mes vas a ver reflejado tu afiliación ante salud o tu acreditación ante salud. Asegurar que el asegurado regular debe contar con vínculo laboral, como ya hemos comentado, ¿sí?, y contar con 3 meses de aportación, lo que les acabo de decir. Que es decir, al cuarto mes que se declara.
el cuarto mes lo declaras, pero al quinto recién se refleja. Hay que tener presente eso, porque la mayoría de los trabajadores comienzan a llamar indicando todavía no aparezco en la página, no han aportado. Van a decir no han aportado, que la empresa no aporta, que la empresa no paga, pero no es así, sino que es el cuarto mes, que estamos hablando de abril, como les comentaba, que declaro, y la declaración puede ser a inicios de mes o a fines de mes, recién se va reflejado a la primera semana, los primeros días de mayo. O sea que es al quinto mes realmente. El asegurado vice agrario debe contar con 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro del periodo de 12 meses. Condiciones generales para el otorgamiento, Primero, aseguramiento, que esté asegurado ante salud. Segundo, certificado médico particular, que después se convierte en un certificado de incapacidad temporal, que es el CIT, y ahí donde se acredita la documentación que les había comentado, que son las citas médicas, el certificado en este caso de salud, y facturas médicas y otros documentos obligatorios para que se canjeen por el certificado de incapacidad. Duración de la incapacidad a partir del 21º día y hasta un tope en este caso de 11 meses con 10 días. Posteriormente pasa la junta médica, como les comenté. Montos del subsidio, dice el trabajador percibirá una compensación equivalente al 100% de su remuneración. El trabajador no se perjudica, puntualmente lo que remunera mensualmente, si es 2.000 soles, 2.000 soles va a recibir como subsidio. ¿Qué más? Y lo importante es que es el 100% de remuneración de los últimos 12 meses anteriores al sucedido, al hecho, al que se suscita el subsidio. Se toma el cálculo de las 2 últimas remuneraciones para sacar el promedio y es lo que va a percibir como subsidio. Si el trabajador no ha tenido ingresos durante algunos meses dentro del periodo, esos meses no se consideran en el cálculo. Significa que si entre el año que tuvo un mes que no tuvo remuneración porque estuvo con licencia sin goce de haber, o de repente a otro evento fortuito, o no tuvo vínculo porque salió de una empresa y pasó a otra empresa, si hay ruptura, puntualmente no se computa, se toma solamente las remuneraciones que tuvo en ese periodo. Causa de que se deniega o en ese caso no se otorga el beneficio, la incapacidad no es certificada debidamente, los documentos, para ser más no se cuenta con los documentos necesarios para el tema del CIT. Una vez que está emitido el CIT ya no hay problema, ¿sí? Y ahí fallaría el tema del registro puntualmente. Segundo, si el trabajador no tiene las aportaciones mínimas necesarias, si no cuenta con los mínimos necesarios para poder hacer el cálculo, definitivamente no se le otorga. Tercero, si la incapacidad es causada por prácticas consideradas riesgo o cubiertas por el seguro contra accidentes, cuando se dice que no es una enfermedad personal, sino una enfermedad laboral o un accidente laboral. Puntualmente ahí corre el SSTR, porque es un accidente de trabajo. ¿Qué otros subsidios tenemos? Por ejemplo, el subsidio por maternidad, y es puntualmente en las madres. Este subsidio por maternidad son, por ley, 98 días de descanso. En el caso se divide en 49 días, 49 días subsidios prenatales y 49 días subsidios postnatales, el pre y el post, comúnmente llamado. La suma del total son 98 días. ¿Se puede ampliar? Sí, hasta 30 días más, en el caso de que sea partos múltiples. ¿Qué más? El beneficio se otorga en el caso al titular, ¿sí? A la madre gestante como tal, o en ese caso a la madre, ¿sí? ¿Y qué más? Si eres asegurada regular dependiente o trabajadora agraria, será el empleador quien haga el trámite por ti. ¿Qué significa en este caso? Será el empleador que el puntualmente de la empresa que hace el trámite. En el caso de que no seas una persona, y hay que tener claro, hay empresas que asumen y ejecutan todo el trámite, ¿sí? Para el cobro del subsidio. En algunas ocasiones quien va a ejecutar todo el trámite para el pago lo es el titular, o quien haga en este caso el apoyo al titular, que puede ser la mamá, la hermana, quien puede hacer el trámite. Antiguamente, algunas empresas no ejecutan el tema del pago automático y después lo recuperan por parte de salud, sino que es el titular que tiene que ir a las oficinas de salud, presentar sus documentos. Hay un formulario, el 1010 si no me equivoco, que se llena y se presenta en las oficinas de salud, se evalúa todos los documentos, que todos los documentos estén en regla. Una que está aprobado, se emite en este caso el pase pago y se emite un cheque. Y ese cheque normalmente se cobra el Banco Continental o una entidad financiera que estipula en este caso de salud.
Dice, información importante. Cuando el empleado haya declarado a través de la planilla electrónica, el PLAME, ¿sí?, parte o total de los días correspondientes al subsidio de maternidad como días en que asegura o se asegura, en este caso, el trabajo remunerado. El Salud procederá con el pago parcial del subsidio correspondiente. ¿Qué significa esto? Que para que el Salud te pueda pagar o pueda evidenciar el pago, revisa el PLAME, revisa las últimas remuneraciones y ve que tú hayas declarado el subsidio. Va a ver que si estamos hablando de maternidad son 98 días. Al final del subsidio, recién que se presentan los documentos y procede el pago. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el Salud es buscar en el PLAME si tú has declarado en los 3 meses anteriores o 4 meses anteriores el subsidio como tal. Si tú has declarado mal y has declarado un día, ¿sí?, al mes siguiente, 30 días y solamente pusiste 91 días, lo que ve el Salud en el PLAME es lo que paga. Así que es importante que cuando tú declares bien los días y los importes, porque lo que está como declarado es lo que va a asumir en este caso Salud para poder pagarlo. Es lo que significa puntualmente esta parte. Plazo de presentación la solicitud. Primero, 3 meses consecutivos. El asegurado debe contar con 3 meses consecutivos de aportaciones o 4 no consecutivos. ¿Sí? Enero, febrero y marzo consecutivos. Si no tuviera 4 no consecutivos, enero, febrero no, marzo sí, abril no, mayo sí. ¿Sí? Puede ser intercalado. Pero lo importante es que cuente con el tema de las aportaciones como tal. La trabajadora debe tener vínculo laboral en el momento del goce de la prestación y puntualmente para que pueda percibir, como se dice, la trabajadora tiene que haber concebido dentro de la empresa. ¿Qué significa? No es que haya concebido en la empresa, sino puntualmente que en el momento que ella se encuentre en la empresa, o laborando en la planilla, ella haya, quedado embarazada. Adicionalmente, la asegurada regular en actividad debe haber tenido vínculo laboral en el mes de la concepción. A eso es lo que me refería. Cuando ella concibe, cuando ella entera de que está embarazada, tiene que estar en la empresa. Claro que cuando ella se entera va a tener 2 meses o 3 meses. Si ella acaba de ingresar a la empresa, significa que no concibió cuando estaba en planilla, concibió posterior. Para que ella se pueda connotar esta parte, tiene que ser que ella ingresó a la empresa hace 3 meses y recién se entera que tiene 2 meses de embarazo. O sea que está dentro del periodo de concepción. Si, como vuelvo a repetir, si ingresa a la empresa, tiene 2 meses, y se entera que ya tiene 3 meses de embarazo, ya consiguió fuera del vínculo laboral. Y ahí no le corresponde el beneficio, lo pierde como tal. ¿Cuánto tiempo es? Puntualmente 98 días, 49 días antes, pre y 49 días post. La mayoría de las madres gestantes, y hay que tener cuidado con esto, esperan el último día. ¿Qué quiere decir? Que al médico, y fuerza, y es también, hay que, no es que lo fuercen al médico, sino que le piden al médico que las extienda a lo máximo que pueden. ¿Qué significa aquello? Que en vez de tomar el pre, ellos puntualmente llegan hasta el último día. ¿Sí? Si su probable parto es en septiembre, ellos deberían salir en agosto, en la quincena o el 20 de agosto de subsidio como pre. Ellas no. Esperan hasta el último, si es posible el último día, casi llega a la fecha de parto, para que recién les den el certificado de capacidad temporal. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si una persona que tiene embarazo de alto riesgo, hay muchas complicaciones. Complicaciones laborales, en tema de seguridad, salud, trabajo, también se activan las alertas. ¿Por qué? Si es una persona de alto riesgo, en primer lugar, desplazarse en las oficinas no puede ser poseedor a un primer piso. A excepción de que tenga ascensor, y aún así con ascensor es un riesgo, porque si se daña el ascensor y ella se queda atrapada, es un riesgo. ¿Sí? No puede subir escaleras, porque el hecho de que sea alto riesgo significa que el tema de traslado y subir esfuerzo puede conllevar un sangrado, y por ende el sangrado es una baja, en este caso pérdida del bebé. Hay que tener cuidado porque eso se considera así dentro de los accidentes laborales que pueden ocasionarse. Más aún, si tengo un trabajador, una trabajadora, una madre gestante que tiene alto riesgo y está, y eso sucede en los call, está en el piso 7, 8, 15, 20, no sé, dependiendo del edificio y donde esté el call center, automáticamente la debemos trasladar a un primer piso. Acondicionar el lugar donde ella pueda trabajar.
Y si el embarazo es de alto riesgo, tan alto riesgo, se activan lo que es los descansos médicos y los subsidios. Porque hay trabajadores que ni siquiera pueden subir ni siquiera una combi, no se pueden trasladar, ¿sí? Porque puntualmente ya han tenido pérdidas anteriores y saben que eso es complicado. Y eso lo decide el médico. Hay que tener cuidado, ahí se activan las asistencias sociales. Es importante que la asistencia social siempre esté viéndolo por la madre gestante. Bueno, y podríamos ser conllevados a una multa de la sanción si nosotros tenemos un adecuado correspondiente como tal. Por ejemplo, que nosotros hayamos hecho oídos sordos y no la traslademos de un octavo piso a un primer piso, no darle el área segura de trabajo. Ojo, no solamente ponerle un escritorio, no es que le ponga un escritorio físico y una silla de 4 patas y listo. No, tiene que haber una silla ergonómica, tiene que haber desplazamiento, tiene que haber un servicio higiénico correspondiente, ¿sí? Para que ella pueda hacer sus necesidades, todo adecuar el ambiente de trabajo. Hay que asegurar, por eso que les mencionaba el tema de seguro del trabajo, porque se activa totalmente todas las alertas. Dice, el plazo de subsidio puede extenderse a 30 días más, es decir, 128 días. ¿Y eso por qué? Por embarazos múltiples. ¿Qué significa? Que no es un solo hijo, sino 2, 3 mellizos, trillizos, sextillizos, sietillizos. Ha habido casos que han nacido hasta 7, así incluso hasta más, si no me equivoco. ¿Cómo se pierde el subsidio por maternidad? El subsidio se pierde si la relación laboral con el trabajador no existe, o sea, no hay vínculo laboral, como les expliqué acá, ¿no? Si la trabajadora ingresó a la empresa y tiene 3 meses de embarazo y solamente tiene 2 meses en la empresa, automáticamente se pierde. Se puede retirar, y eso siempre me hacen preguntas, ¿se puede retirar una madre gestante de una empresa? ¿Se le puede no renovar el contrato de trabajo? Discutible. Y hay dos casos, dos situaciones. Una, que realmente es una persona que ya está a punto de dar a luz y definitivamente es imposible no renovar el contrato de trabajo, la protege durante el periodo de embarazo a los 9 meses y posterior como tal, ¿sí? Hasta un año de periodo de lactancia, así que tenemos que renovarles un año más. Pero ojo, no te exime que la puedas retirar por contingencias ya extraordinarias, ¿no? Una falta grave, a cualquier trabajador la puede retirar por falta grave. Un tema de dolo, ¿no es cierto? Un tema de robo. Una falta grave es sancionado en todos lados y no exime el que sea una madre gestante embarazada. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando hago faltas graves hay que tener cuidado. No es que la trabajadora llega todos los días tarde. Ojo, llega tarde por su situación de embarazo, pues. Tienes que ver un poco ahí el tema ya activa el flex time también. Pues es que se activan muchas alertas y muchos beneficios en el caso de la madre gestante. Puedes activar como un tema de beneficio de la empresa y activar un flex time para todas las embarazadas para que lleguen una hora más tarde de su horario habitual, o utilizar en este caso, una vez que dieron a luz, el tema de la lactancia, el horario de lactancia. ¿Sí? Hay muchos beneficios que se pueden activar. Incluso el hecho de activar este beneficio no es perjudicar a la empresa, es beneficiarla, porque te ven como un mejor empleador, un buen empleador. Recordemos que hacer gestión de talento humano es justamente pensar en los trabajadores. Estos beneficios que no les va a costar a la empresa más que el tema del esfuerzo, ¿sí? Sabemos que si el trabajador no está en la empresa no produce. Ok, está bien, pero multiplica lo que vas a ganar. Si tienes un personal motivado, no solamente motivado, sino que tengas un personal comprometido con la empresa. Aquí vamos a los requisitos para el tema de la recuperación. Primero te dicen que es el formulario 1040, debidamente llenado, y aquí es responsabilidad del asistente social que se llene adecuadamente este documento. Documento de identidad original de la trabajadora. Política de privacidad del tratamiento de datos ahora se ha activado ya hace más de 10 años, simplemente se activó el tema de la política de privacidad. ¿Por qué? Porque lo que se está brindando como información es confidencial. El dato de los trabajadores, de los hijos, de los ambientes, de la madre son confidenciales. Por ende, hay un formato que debe de firmar autorizando que la información de la titular, como sus dependientes, que es el hijo o la esposa, sí puedan dar en este caso facultad de que nosotros administremos información. Contar con el certificado de incapacidad temporal principal. Si no hay ese certificado, si no se canjeó, si los certificados particulares no se canjean, se pierde el beneficio. Y aún así, si tenemos el SIT y no está bien llenado los formularios, los rechazan, los regresan. Si está llenado el formulario, tiene el certificado de capacidad temporal, pero la declaración en PDT fue inadecuada, ¿sí? Puede llegar a que pierdas el beneficio, solamente te pague lo que está declarado en la planilla electrónica. Preparación de los documentos, ya en los pasos puntuales: preparación de los documentos, presentación de la solicitud, verificación de los datos, cobro de subsidio. Este es el flujo ante salud
Puntualmente, si alguno de estos flujos se interrumpen, no se cumple. Verificación de los datos, no solamente el dato físico, sino el tema del PDT, como le dije, lo que va a querer o que se anule, o que se suspenda, o que se pague lo que está declarado en el plan. Lo que les comentaba, ¿no? En el caso de la madre que no puede hacer el trámite, ¿quién hace el trámite? Se dice un tercero, puede ser la mamá o quien haga en su representación. Mostrarle el DNI tercero para realizar el trámite, ¿sí? Carta poder simple firmada de la seguridad en el caso de reembolso, en el caso, bueno, por el tema de reembolsos, suscrita por el representante legal de su centro de trabajo, el que haga, el gerente, el jefe de recursos humanos o la gerente o la jefa del área de bienestar. Si la asegurada titular recibió el subsidio de su empleador, pero falleció sin haber firmado el documento de reembolso, ahí sí puntualmente el empleador acredita el registro de la baja, el fallecimiento, el acta de fallecimiento, en este caso los documentos que evidencien el deceso del titular. Así que no hay mucha complicación de que no haya firmado el documento. Pero si el titular del subsidio falleció, sí, antes de firmar y todo lo demás, y bueno, firmando todo, ya falleció, no cobró, en este caso la titular, que ya viene acá lo que es los herederos, ¿no es cierto? Cuando no se cuenta con el tema ¿cómo se llama? El documento de herencia como tal, y hay un proceso judicial que se hace. Si este proceso judicial se activa para que los beneficiarios, que son sus dependientes, el esposo o las hijas, pueden cobrar este beneficio. Y es la sucesión atestada, ¿sí? Me estaba olvidando. La sucesión intestada, la que es acá. Si no es testamento, la sucesión intestada. El testamento, y muy pocas personas hacemos esto, de tener un testamento antes de, ¿sí? Ya se hace una sucesión intestada, es un proceso judicial, en la cual en este caso el juez decide quiénes van a ser los beneficiarios. Y esta sucesión intestada no solamente para el tema de subsidios, sino para todo beneficio que vaya a cobrar un trabajador de una empresa. Falleció un trabajador, un titular, les cuento una historia, hace muchos años atrás, cuando estaba 2008, si no me equivoco, falleció un trabajador, el trabajador era de Chinchano. Ese día que falleció nos enteramos que tenía esposa, ¿sí? Concubina y gestante. Y lo utilizo de ejemplo en mis clases, incluso a veces cuando tengo capacitaciones con los trabajadores de las empresas. ¿Por qué? Porque ¿qué se activa? ¿A quién le pueden hacer las indemnizaciones? O en este caso, una indemnización, los beneficios, las liquidaciones, los subsidios. ¿Cómo hacemos? Principalmente como empresa no pagamos a nadie. Si no tenemos el testamento o la sucesión intestada, no podemos pagar a nadie. Si nosotros le pagamos a la esposa y por ahí tuvo como este trabajador una, ¿cómo se llama?, concubina y una gestante, ¿sí? A la gestante no le corresponde, sino incluso al no nato tampoco porque no nació. Pero, bueno, eso lo decía ya en este caso en la sucesión intestada. Pero a la concubina, si tiene hijos, sí a los hijos, no a la concubina, sí a los hijos, ¿sí? Nos podríamos ser sancionados. ¿Quién decide? Es el juez, indicando con la sucesión intestada si no se tiene el testamento, en cualquier beneficio que se tenga que pagar al trabajador. Nosotros para presentar la solicitud, y estamos hablando de los subsidios por maternidad. Principalmente son 6 meses, ¿sí? Y se van a extender hasta 30 días más en el caso de partos múltiples. Segundo, dice el primer pago, en el caso de que el trámite lo haga directamente de la madre gestante y no la empresa la que pague. El primer pago va a ser los 49 días, el segundo pago a los 98 y el restante de los otros 28 días. ¿Sí? Ese es cuando se haga directamente por parte del beneficiario. Si es la empresa lo paga, en este caso, mensualmente en la planilla. El pago de subsidio se encuentra disponible, principalmente después de los 20 días hábiles de haber hecho la documentación. En el caso de que no se ejecutara, hay que en este caso ver directamente a través de la plataforma Viva, o si no, en cualquiera de las oficinas de seguros y prestaciones económicas, las llamadas OSPE. ¿Cómo cobró mi subsidio? ¿Quién paga el subsidio por maternidad? Primero, el trámite de subsidio por maternidad se realiza el empleador, es el empleador que hace el trámite, porque el que paga es el empleador, la empresa es la que paga el trabajador de forma mensual. Quien hace la recuperación es la empresa como tal. Y también es obligado a pagar a la trabajadora en la misma forma y oportunidad que recibe su remuneración, o sea, mensualmente. Todos los meses recibe su remuneración, todos los meses recibe subsidio. Luego el empleador solicitará el reembolso ante salud. La empresa es la que hace el cobro ante salud. Definitivamente, para eso tiene que tener
el formulario 1010 debidamente llenado, firmado por la trabajadora, los documentos que acrediten el subsidio, haber declarado, en este caso ante el PET-PLAME debidamente, y evitar en este caso se pague. Normalmente es difícil que salud te pague más. En algunas casos se ha dado, ya que pagó un poco más. ¿Sí? Normalmente te paga menos, y normalmente es por lo que está declarado en el PLAME. Si declaramos mal y pagamos más, definitivamente lo perjudicado es la empresa. ¿Se puede recuperar? Sí, pues tendrías que hacer una rectificatoria de PET y sustentar nuevamente ese pago indebido. Pero significaría regresar a fajo cero el tema del trámite, por si acaso, hay que tener cuidado. Ya vamos a hablar de lo que es el PLAME, que es la declaración de planilla electrónica en el caso de subsidio. Principalmente, como les comenté, en el PLAME tenemos que registrar los días subsidiados, la remuneración pagada. Si esa información está mal registrada, automáticamente la recuperación es indebida. El empleado debe registrar en el PLAME 301 la incapacidad temporal, los días, el periodo, declaración de los días subsidiados y el no pago de aportes durante ese subsidio. Campos específicos, el formulario PLAME, el empleado deberá llenar la casilla correspondiente a los días subsidiados, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque algunos declaran días trabajados y no los subsidiados, y lo que sí imponen el importe de subsidio. Ese es el grave error que cometemos, porque lo que tenemos que acreditar son los días, aparte de la remuneración. Errores frecuentes, en este caso, en el subsidio de maternidad, no se registraron los días de subsidio, lo que les comentaba aquí, no se registraron los días subsidiados, registro del sueldo mensual como jornal y no como subsidio. En vez de ponerle subsidio por maternidad, le pongo, en este caso, como si fuera la remuneración mensual, o en vez de maternidad le pongo subsidio por enfermedad. Hay que tener cuidado. Si es maternidad, va en maternidad, no en sueldo ni subsidio por enfermedad. El pago el pago del seguro de salud de los trabajadores subsidiados, mal cálculo del subsidio, y eso es lo que le comentaba, si se calcula mal, lo que nosotros declaramos es lo que recuperamos. No declarar a la trabajadora en planilla, y eso ya es un absurdo. Y puede suceder, hay que ser una empresa bien informal para que eso suceda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos ingreso a un trabajador, le declaramos en el alta T-registro. El T-registro automáticamente se sincroniza con el PLAME, así que prácticamente es automáticamente ese registro. Ya sería ilógico que un trabajador ingrese a la empresa y tengamos 6 meses o 7 meses o 4 meses sin haber declarado en el T-registro. ¿Por qué? Porque nosotros mensualmente declaramos las planillas. Al no las registrar significa que no las estoy declarando en planilla. Significa que no es una trabajadora en mi empresa. Sí, y ahí sí, si esta persona embarazada, tiene un accidente, una pérdida, incluso no está registrada en planilla, no se hicieron sus aportes, hay multas, sanciones y indemnizaciones que corresponden. De aquí más o menos vamos a ver cómo se declara, ¿no? Puntualmente, aquí, primero los conceptos. En tu registro, si es una empresa que recién inicia labores, nunca te tocó un trabajador subsidiado, tendrás que ingresar en este caso a lo que es el PLAME y buscar dentro de los conceptos de subsidio por maternidad y conceptos de subsidio por enfermedad y activarlos. Simplemente es darle check al concepto. Segundo, una vez que ya ingresaste y clases, si doy la clase de planilla va a ser complicada, pero se sincroniza para que se actualice la información. Una vez sincronizada la información, ingresas al trabajador y lo que vas a declarar son los días. Cantidad de días por maternidad, no sobre días trabajados. Hay que tener cuidado en eso. Se pone como subsidio por maternidad, que es el 22, disculpen. En el caso de subsidio por enfermedad es el 21. Hay que tener cuidado con este registro, porque si no, podemos perder el cobro del subsidio. Tercero, ya va la remuneración. No en incapacidad, no en remuneración, sino en la 915 subsidio por maternidad. Devengado y pagado. Significa que lo estamos declarando y pagado al trabajador. ¿Sí? Porque le ponemos a la planilla, así que todos los meses debería ser devengado y pagado. En el caso de que nosotros no paguemos, lo pague salud, lo devengamos. Quien paga es de salud. Cuarto, y es el último, dice, recuerda que ante una trabajadora de subsidio, la empresa no realiza aportaciones a salud. O sea, no declaramos aportaciones a salud. ¿Sí? Porque está subsidiada en ese periodo. Un caso práctico, dice, un subsidiado por incapacidad prolongada. Un trabajador con 10 meses de aportaciones sufre un accidente laboral por incapacidad durante 5 meses. La empresa paga los primeros 20 días, el descanso médico, y a partir del 21º día sabemos que ese es el mes de subsidio. El empleador deberá declarar
la incapacidad en el formulario 601 a partir del día 21. Caso 2, el trabajador que no cumple con las aportaciones mínimas. Un trabajador con 2 meses de aportaciones, recién ingresó a la empresa, tiene 3 meses en la empresa, pero 2 meses de aportaciones, sufre una enfermedad que lo incapacita durante 2 meses. Subsidio. El salud no otorga el subsidio, es el pago de la remuneración, no cumple con los requisitos de aportaciones mínimos de 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos. ¿Sí? No se le paga el subsidio. Ojo, la enfermedad, el descanso médico corre, el descanso de salud va a correr, pero pago no hay remuneración a ese trabajador por ese periodo, porque no cumple con lo que la norma pide para poder ser remunerado. 3 meses consecutivos o 4 intercalados. Incapacidad temporal recurrente. Un trabajador sufre varios episodios de enfermedad, descanso médico, descanso médico, descanso médico, descanso médico, y cuando supera los 20 días se convierte en subsidio. La empresa paga los primeros 20 días de incapacidad y el salud cubre el resto bueno, en el caso, sumará los periodos. A partir del 21º lo suma en salud, hasta un tope, 11 meses y 10 días. El subsidio por incapacidad temporal es un derecho que protege al trabajador, sí, lo protege como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cubren esos periodos, no solo el tema de salud, temas médicos, sino el tema de su remuneración. Hay que tener cuidado, como empresa debemos declarar los días, las remuneraciones. El trabajador debe sustentar toda la documentación necesaria para que el certificado médico particular pase a ser canjeado por el CIT, que es el certificado de capacidad temporal, el que se utiliza para hacer el trámite de recuperación de subsidio. Si no se cuenta con el documento, no se va a poder recuperar. Si no se recupera, el trabajador se va a ver afectado porque le vamos a descontar lo que ya se le pagó. Un ejemplo de cálculo, puntualmente, este es un caso, una trabajadora lleva más de 2 años laborando en la empresa, ¿sí? Percibe una remuneración de 1.750, en la actualidad la trabajadora se encuentra gestando, es por ello que se ha solicitado el descanso pre y postnatal, ¿no es cierto?, desde el 1 de septiembre hasta el 18 de octubre del presente año. ¿Cuánto le corresponde por subsidio? ¿Cuánto se le debería pagar por subsidio? Dice, el cálculo es la suma, subsidio diario es suma de todas las remuneraciones computables de los 12 meses, número de días que comprende, en este caso, número de días que comprende el número de meses tomados. Si estamos hablando de 98 días, son 98 días. Tercer paso, multiplicamos el subsidio diario por el número de días otorgados con descanso pre y postnatal. 48 días por 52.22, total 2.542. Estamos hablando del pre, ¿sí? O el pre o el post. Este es el caso de los cálculos que se hace y cuando la recupera directamente la empleadora. En el cálculo de planilla se hace de forma mensual, las 12 remuneraciones, lo que vamos a ver en ejemplo como acá. Dice, paso 2, suma los últimos 12 remuneraciones, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, la suma de sus ingresos, total, ¿sí? En el 360. Ya tenemos el factor por día. Teniendo ese factor por día, que es relacionar la remuneración a sus ingresos, si se dan cuenta, sus ingresos son variables, no son fijos, no son constantes, no es una relación constante. Si fuera 2.000, 2.000, 2.000, sería en ese caso tu promedio 2.000. Acá es variable. ¿Se puede dar? Sí. Las trabajadoras de call center, las vendedoras, son mixtas su remuneración, así que su remuneración no va a ser lo mismo. Un mes puede ser 1.000 soles, otro 2.500, 3.000 soles, puede variar sus ingresos. Por eso que se toma el promedio de 12 últimos meses. Haciendo un resumen con respecto a lo que son los subsidios, tanto por maternidad o enfermedad, lo principal, obligaciones del empleador. Primero, en pagar oportunamente al trabajador el beneficio. Segundo, declarar en el PET Plama 601 los días y los importes que se pagó mensualmente, ¿sí? Por parte del trabajador, primero, sustentar los documentos necesarios para poder recuperar por parte de la empresa los subsidios. Estamos hablando que si son con descansos médicos particulares, descansos médicos particulares, las recetas médicas, la factura de la farmacia, la cita médica como tal, para que se pueda ejecutar el canje del CIT. Llenar debidamente el formulario 1010 y firmado por titular, entregarle al asistente social. Y por último, en el caso del trabajador, principalmente de que toda la información se entrega puntualmente en la fecha correspondiente. Si en el subsidio por maternidad no se presenta hasta máximo 6 meses, se pierde el subsidio y es imposible recuperar. ¿Qué significa? Que le vamos a descontar a la trabajadora lo pagado. Incluso que el trabajador, si el subsidio por enfermedad no se llega a presentar porque hay
no sé, presentó documentos inadecuados, no presentó la receta médica, no presentó en ese caso la factura, las boletas, todo lo que hace el médico y que es sustento para canjear el SIT. Si no canjeamos el SIT, no se recupera. Y si no se recupera, vamos a descontar al trabajador. Espero que la información que les he podido brindar en este taller les haya sido de mucha importancia, igual que para mí. Así que los espero en una próxima clase, un próximo taller.